Regresamos a Noticias 24. Les contamos que un informe del portal inmobiliario arroja una importante caída en el precio de las viviendas en 14 comunas de la región metropolitana. A esto también se suma una disminución del valor de los arriendos. Para hablar de este tema estamos con Teodosio Cayo, gerente general de Arenas y Cayo Sociedad Anónima. Teodosio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido acá a Noticias 24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, a ver, queremos saber qué pasa con esto de la caída del precio de las viviendas. Se señala que son 14 las comunas. ¿Cuáles son las comunas donde ha caído más el precio de las viviendas? Y también, ¿qué razones hay tras esto? Bueno, primero es una caída histórica, es una caída que no habíamos visto desde la crisis subprime y básicamente responde a lo que ha estado pasando con el mercado inmobiliario en los últimos años, donde ha habido pocas personas que han podido acceder, por ejemplo, a la vivienda propia, y eso significa que todo ese volumen de personas tiene que buscar una opción a través del arriendo, y las personas también que pueden comprar están en mejor posición para hacer un descuento o pedir un descuento en el valor final de venta. Eso, digamos, sumado al hecho, digamos, que ha aumentado de manera significativamente el stock de vivienda, hace un panorama, digamos, para el mercado inmobiliario que permite al día de hoy ver cifras, digamos, a la baja que no habíamos visto en varios años. Aunque las cifras sean a la baja, igualmente es muy difícil acceder a una vivienda, ¿no? Por los precios hipotecarios, la tasa de interés de los precios de los créditos hipotecarios, perdón. Entonces ahí quizás igualmente no es tan atractivo comprar una vivienda. Bueno, siempre va a ser atractivo poder destinar lo que destina un arriendo a capitalizarlo, claro, a través de la compra. Evidentemente, comprar hoy día para muchas familias, sobre todo las personas que están partiendo, los jóvenes, se les hace muy difícil, sobre todo porque hubo un distanciamiento muy importante entre el valor de la vivienda y el aumento de los salarios. Y por lo tanto, como las viviendas están indexadas a la UEF, se disparó, digamos, esa distancia, y eso significa que al reducirse incluso los plazos para poder optar al crédito, esa distancia no se puede cubrir en el corto plazo y significa que la persona debe demostrar mayores ingresos, claro, para poder acceder al crédito. Ahora, cuando hablamos de esta caída histórica que nos nombró, ¿de qué porcentaje estamos hablando en esta caída? Bueno, hay comunas como Lo Prado que han caído más de un 8%. Hay otras comunas, sobre todo en la parte más periférica, digamos, y aquellas viviendas, digamos, que estaban destinadas a inversionistas también han sufrido una pequeña baja. Estamos hablando de bajas que bordean del 2, 3%, en algunos casos 5%. Y esto motivado a que quienes son los propietarios de esos inmuebles y los compraron como una opción de tener, por ejemplo, una jubilación a largo plazo, prefieren, ¿no es cierto?, que el arrendatario pueda, ¿no es cierto?, quedarse en el lugar y, por lo tanto, negociar el valor del arriendo. En otros casos, también prefieren bajar un poquito el precio de manera tal de competir en este escenario en el cual nos encontramos y, por lo tanto, encontrar al mejor arrendatario que les permita asegurar ese ingreso que finalmente va a favorecer, digamos, el tema del pago del crédito hipotecario. ¿Qué viviendas? Me nombró algunas, pero ¿qué otras viviendas han manifestado una caída en el precio? Bueno, hay 14 comunas de la región, digamos, en general, que han sufrido baja. Todas las que nosotros podemos ver, como por ejemplo Santiago Centro, también todo lo que hemos visto en Estación Central, también algunos casos de Recoleta, Independencia, en general, digamos, muchas de esas comunas donde se había construido viviendas precisamente para inversionistas, esas son las que han ido sufriendo las mayores bajas, digamos, que podemos verlas en este reporte. ¿Y esto podría, las bajas en los precios podrían seguir, podría seguir las rebajas, podría seguir las bajas en los precios? O sea, ¿podría ser una tendencia? Bueno, durante este primer semestre de este año es altamente probable que veamos ese mismo efecto, sobre todo, digamos, porque estamos a la espera también que las tasas de largo plazo puedan también sufrir una baja. Hoy día estamos cercanos al 5% de las tasas de hipotecaria y, por lo tanto, eso no facilita la posibilidad de ser propietario. Se hace muy difícil. Y en ese escenario, la única opción viable hoy día, por ejemplo, sería fomentar que los créditos pudieran ser a 30 o incluso, como en algún momento se hizo, créditos a 40 años para que la cuota inicial de los primeros años sea la más baja y, por lo tanto, las personas puedan acceder a la vivienda propia. Eso reduciría la presión de los arriendos y, por lo tanto, se estabilizaría de mejor manera el valor que hoy día tienen, ¿no es cierto?, las propiedades.
Ahora, hay comunas que a pesar de esta tendencia, a pesar de lo que nos está contando estas 14 comunas que bajan sus precios, que estén aumentando sus precios. Bueno, hoy día vemos que muchas personas también están buscando departamentos de un dormitorio, sobre todo en aquellos lugares que están muy cercanos a las estaciones de metro. Esos siempre han sido muy demandados y por lo tanto siguen en esa misma tendencia, y en esos casos también vemos que para arriendo y para venta los valores se mantienen más o menos estables, incluso en algunos casos han subido, digamos. Pero en general, si uno toma la estadística país, casi todas las comunas, digamos, han experimentado señales a la baja, una tendencia que ya se viene registrando incluso desde el año pasado. Estos reportes se van haciendo, ¿no es cierto?, contra los trimestres anteriores y muestra esta tendencia. Probablemente esa tendencia se va a mantener y nosotros esperamos que de aquí, ¿no es cierto?, a marzo podamos ver alguna tendencia un poquito diferente. Ahora, pasemos a los arriendos. Dejamos ahí la compra de viviendas y pasemos a los arriendos. ¿Qué se manifiesta en el mercado justamente de los arriendos? Sí, bueno, Valentina, en el caso de los arriendos es un poco la presión que está recibiendo por todas esas personas que no ven la posibilidad de ser propietarios, que no pueden acceder al crédito y por lo tanto están buscando opciones. En algunos casos, con el alza, ¿no es cierto?, que hemos tenido también del desempleo, personas que van ajustando sus ingresos a lo que son los arriendos y por lo tanto en algunos casos van buscando comunas donde los arriendos sean un poco más bajos y se ajusten a esas nuevas condiciones. En otros casos, hay personas que por supuesto, digamos, están tratando de esperar a la posibilidad de compra y eso significa que buscan un arriendo que pueda cubrir momentáneamente sus necesidades. Y ahí hay básicamente dos grupos grandes. Uno, aquellos que están buscando, ¿no es cierto?, una vivienda definitiva y por lo tanto están tratando por el lado de los arriendos de buscar departamentos o casas de 3 dormitorios, un baño o 2. Y por otro lado, aquellos que en realidad están recién partiendo y por lo tanto buscan departamentos de 1 dormitorio o 2. Y en el caso de las casas, aquellas que están ubicadas, por ejemplo, más en la periferia, son donde se puede lograr valores un poco más bajos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué también ha bajado el mercado del arriendo? Sí, el mercado del arriendo en general baja porque hay poca movilidad inmobiliaria. Las personas, por ejemplo, cuando pierden su empleo, no tienen posibilidad de demostrar que tienen una continuidad laboral. Claro. Y eso significa que quedan atrapados a seguir pagando en el mismo lugar. Y eso afecta a un volumen muy importante de personas que ve reducidas sus posibilidades de poder cambiarse incluso a un lugar, ¿no es cierto?, que le pueda ser mucho más conveniente desde el punto de vista del ingreso que tiene actualmente. Es más, en muchos lugares precisamente se ha estado pidiendo en el arriendo más de un mes de garantía. Sí. En algunos casos 2, 3 y la continuidad laboral o incluso avales. También hay que considerar que cuando se establece el valor del canon de arriendo, la persona debe estar ganando, recibiendo como ingreso aproximadamente 1/3 que lo pueda destinar al arriendo. Por lo tanto, son condiciones que restringen la posibilidad de salir a buscar un arriendo y por lo tanto evidentemente se produce una mayor cantidad de oferta disponible con una menor demanda. Claro, ahí está la clave. ¿Y hay comunas en donde bajen más los arriendos que otras? Sí, bueno, en general, digamos, los arriendos que estaban destinados, por ejemplo, a inversionistas o incluso algunas zonas que eran características de personas que venían migrando a nuestro país y que por una u otra razón ya se van acomodando o, ¿no es cierto?, van teniendo movilidad inmobiliaria, digamos, lo que se llama. Por supuesto, esas comunas son las que primero sufren, digamos, estos cambios, más aún, digamos, en algunos casos donde la oferta inmobiliaria ha sido absolutamente importante. De hecho, muchos edificios en algunos casos se están demorando 30 días o más en poder arrendar y eso para quien es el propietario le afecta directamente porque normalmente ese bien tiene indexado una cuota de crédito hipotecario y al no tener el arrendatario, evidentemente lo tiene que absorber el propietario. ¿Hay comunas que a lo mejor han ido perdiendo arrendatarios por temas de seguridad? ¿Se puede hacer ese cruce de información? Sí, en general, digamos, también hay ese efecto, digamos. Sin embargo, digamos, eso se ve más bien en la zona oriente, digamos, donde las personas privilegian ciertas zonas y por lo tanto pagan un poco más también por esos edificios que cuentan con seguridad, que cuentan con una buena administración y que tienen las condiciones también, ¿no es cierto?, de seguridad en el entorno. En el caso
caso de las comunas donde se han construido edificios de carácter más masivo, evidentemente, si bien la seguridad tiene un efecto importante, más bien lo que hoy día vemos es que hay una oferta mayor a la demanda y eso es lo que ha gatillado la baja de los precios. En cuanto a arriendo y compra, ¿hay algún tipo de recomendación, por ejemplo, según grupo etario y según las posibilidades laborales? Se entiende que hay muchos contextos externos, como por ejemplo, como me contaba, como perder el trabajo, la posibilidad de acceder a un crédito, pero si se dan las condiciones ahí, ¿qué se va recomendando, por ejemplo, según la edad, para inversión, para saber qué decisiones ir tomando en cuanto a la compra o arriendo de casas o departamentos? Bueno, siempre la recomendación es comprar y no arrendar, precisamente porque lo que estoy depositando mes a mes en el pago de ese crédito hipotecario capitaliza mis ingresos y por lo tanto voy siendo, ¿no es cierto?, propietario de una partecita adicional. En el caso del arriendo estoy destinando un dinero que no vuelve. Y en el caso, digamos, de la compra-venta, por supuesto, existen hoy día mecanismos como para poder trasladarse de un crédito hipotecario a otro, la portabilidad financiera que se llama, y que permite cambiarse a mejores condiciones crediticias sin incurrir en todos los gastos de un nuevo crédito. Y eso es algo que las personas ojalá deban considerar, porque precisamente si encuentran un bien que se ajusta a sus necesidades actuales y probablemente futuras, si el canon que tienen que pagar de dividendo está acorde al 25% de sus ingresos y por lo tanto, digamos, es un bien que perfectamente podría incluso servir como pie para un nuevo inmueble a futuro, creo que la recomendación siempre va a ser comprar hoy, porque probablemente ese bien mañana no va a estar disponible y por lo tanto va a perder la opción de poder capitalizar algo que hoy día está pagando en arriendo. Ante las dos opciones de pagar un dividendo y pagar un arriendo, por supuesto, pagar un dividendo siempre va a ser mucho más satisfactorio para la persona en el sentido de que va a lograr capitalizarlo, va a lograr, ¿no es cierto?, que ese inmueble reduzca la deuda y por lo tanto ese inmueble en el corto plazo podría incluso darlo como garantía para otro inmueble que se ajuste a sus nuevas necesidades en el futuro. Pero más allá de la capitalización, una vez leía que el arriendo lo que permite muchas veces es la movilidad, que las personas quizás no se queden tan apegadas a un lugar y quizás puedan tener movilidad laboral, pensar en ir a otra región. ¿Hay también una parte positiva en cuanto al arriendo en ese aspecto? Sí, totalmente. De hecho, la persona es libre, digamos, de moverse, ¿no es cierto?, en cualquier lado, digamos, a cualquier región. Sin embargo, eso también tiene sus efectos en contra, porque una persona que se instaló en un lugar en arriendo está expuesta a que el propietario en algún momento le diga, mire, salga porque tengo otro arrendatario, o mire, voy a vender el inmueble porque no puedo soportar, digamos, el crédito hipotecario. Por lo tanto, tiene ventaja y tiene desventaja. Y aquí hay un hecho importante que también a nivel, digamos, de Estado hay que considerar. Cuando se otorgan subsidios habitacionales, estos subsidios habitacionales, ¿no es cierto?, impide que la persona pueda arrendar este inmueble por 5 años. Sin embargo, la movilidad laboral puede estar en cualquier parte del país. Y ahí hay algo que desde el punto de vista de las políticas públicas hay que revisar para que esa persona que recibió un subsidio pueda tener esa movilidad sin una restricción que lo amarra a un lugar y que por lo tanto no le permite, ¿no es cierto?, cambiarse de región donde está el trabajo. Bien, perfecto. Teodosio Cayo, gerente general de Arenas y Cayo, Sociedad Anónima. Muchas gracias por esta conversación para comprender un poco en qué está el mercado del arriendo, de la compra, cómo van las comunas y también hay alguna pista de qué decisiones tomar si es que uno tiene las condiciones para embarcarse, por ejemplo, en un crédito hipotecario o en la compra de una vivienda. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes.